Llevas horas sin sentir nada. La puntera de la caña está inmóvil. Y piensas, hoy no comen. Y si te digo que probablemente has tenido más picadas en esas horas que en tu mejor día de pesca, pero ni te has enterado. Hoy vamos a hablar de eso, de la picada que no sientes, de la llamada picada fantasma. Y te aseguro que cuando termines de ver este vídeo, tu forma de entender la pesca cambiará para siempre. Voy a revelarte por qué esa señal invisible es la clave que diferencia a los que pescan siempre de los que dependen de la suerte. ¿Crees que soy un exagerado? ¿Piensas que una picada o se siente o no es picada? Quédate y luego me lo cuentas en los comentarios. Todos hemos estado ahí, sentados en la orilla, frustrados, culpando al tiempo, a la luna, al cebo, a todo menos a nosotros mismos. Nos han enseñado desde pequeños a esperar el trancazo, el tirón violento que casi te arranca la caña de las manos. Y sí, esas picadas existen, son la gloria, son la adrenalina pura. Pero son la minoría, son la excepción, no la regla. Durante años, la mayoría de pescadores repiten el mismo patrón, lanzan, tensan el hilo hasta que la puntera se dobla un poco y se ponen a esperar. Si la caña no se sacude como si la hubiera embestido un tren, asumen que no haya actividad. Es un hábito cómodo, es una forma pasiva de pescar. Pero es el hábito que te mantiene pescando de vez en cuando, por casualidad, en lugar de pescar siempre, con conocimiento de causa. Para empezar, ¿qué es exactamente una picada fantasma? Vamos a quitarle el misterio. No es brujería ni cosa de fantasmas. Es pura física y biología del pez. Una picada fantasma es cualquier interacción del pez con nuestro cebo que no se traduce en una señal clara y violenta en nuestra caña. Es el pez que no ataca con decisión, sino que curiosea. Es el que coge el cebo con los labios, lo prueba y lo escupe en menos de un segundo. Es el que mueve el cebo unos milímetros para analizarlo. O el que coge el cebo y, en lugar de huir, nada lentamente hacia nosotros. Todas estas acciones generan señales muy sutiles, casi imperceptibles si no sabes qué buscar. Son vibraciones, pequeños cambios de tensión en la línea, movimientos mínimos de la puntera. La mayoría de pescadores las confunden con el viento, la corriente, o simplemente no las ven. Pero están ahí. Y son la antesala de la picada real, o en muchos casos, la única picada que vamos a tener. Hablemos del primer gran error, la tensión incorrecta de la línea. Este es el fallo número 1, el que comete el 99% de la gente. Imagina que tu línea es un cable de telégrafo entre el pez y tú. Si el cable está demasiado flojo, con una gran panza por el viento o la corriente, el pez puede coger el cebo, jugar con él, llevárselo a la boca y escupirlo. Y tú ni te enteras. La señal se pierde en esa comba, no llega a la puntera de la caña. Por otro lado, si tensas la línea como la cuerda de una guitarra, creas otro problema. El pez, especialmente uno receloso, en cuanto toca el cebo nota una resistencia antinatural. Siente que algo tira de él hacia el otro lado. ¿Y qué hace? Lo suelta de inmediato. En ambos casos, has tenido una oportunidad, una picada, pero ha sido invisible para ti. La tensión justa es un arte. La línea debe estar lo suficientemente recta para transmitir la señal, pero con un punto mínimo de holgura para no generar desconfianza en el pez. Es fundamental entender una cosa sobre los peces. No siempre atacan para comer de forma voraz. Muchas veces, su comportamiento se rige por la curiosidad, la territorialidad o la simple exploración. Un pez puede acercarse a tu señuelo o a tu cebo,
y simplemente darle un pequeño empujón con el hocico para ver qué es. O puede cogerlo suavemente con la boca para probar su textura y consistencia. Esto es especialmente cierto con peces grandes y experimentados. Los que ya hayan sido engañados alguna vez no van a lanzarse a lo loco. Primero investigan. Esas interacciones son picadas. No son picadas de libro, no son las que vemos en los videos más espectaculares de YouTube. Pero son la prueba de que hay un pez interesado. Si tú solo estás esperando el gran tirón, te estás perdiendo toda esta conversación previa. Aprender a detectar estos toques de investigación te permite reaccionar a tiempo, quizás cambiando la presentación del cebo o estando preparado para clavar en el momento justo en que el pez decida tragar de verdad. Ahora vamos a romper un mito muy extendido, el de la puntera ultrasensible. Muchos pescadores se gastan una fortuna en cañas con punteras híbridas, de carbono macizo, pintadas de colores fosforitos, pensando que esa es la solución mágica para ver más picadas. Y no digo que no ayuden, claro que sí. Pero tu puntera de 500 euros no sirve absolutamente de nada si no sabes qué es lo que tienes que mirar. La mayoría se limita a ver si la punta se dobla hacia el agua. Error. Una picada sutil rara vez es una flexión clara. A menudo es una vibración casi imperceptible. O, aún más difícil de ver, la puntera se endereza un par de milímetros porque el pez ha levantado el plomo del fondo. A veces, la puntera tiembla de una forma que no se corresponde con el ritmo del viento o de las olas. Hay que aprender a diferenciar el ruido del entorno de la señal real. Tu cerebro tiene que crear un patrón de cómo se mueve la puntera con normalidad y detectar cualquier cosa que rompa ese patrón, por pequeña que sea. La mejor puntera del mundo es inútil si los ojos que la miran no están entrenados. La línea de pesca no es solo un hilo para conectar la caña con el anzuelo. Es tu sistema nervioso. Es el medio por el que viaja toda la información. Y aquí, el material lo es todo. La eterna batalla. Monofilamento contra trenzado. El monofilamento de nylon tiene elasticidad. Se estira. Esto puede ser bueno para amortiguar las embestidas de un pez grande, pero es terrible para detectar picadas sutiles. Esa elasticidad absorbe las vibraciones más pequeñas como una esponja. El pez toca, y el hilo se estira un poco antes de transmitir el movimiento a la caña. Para cuando tú lo notas, el pez ya ha soltado el cebo. El trenzado, sin embargo, tiene una elasticidad prácticamente nula. Es una conexión directa. Cualquier cosa que pase en el otro extremo, por mínima que sea, se transmite instantáneamente hasta tu mano. Sientes el roce con una piedra, el toque de un alga y, por supuesto, el más tímido interés de un pez. Para la pesca donde la detección es clave, como el spinning o la pesca a fondo, buscando toques sutiles, el trenzado no es una opción, es una obligación. Existe un tipo de picada que es la más traicionera de todas, la que engaña incluso a pescadores experimentados. Es la picada a la contra, o de línea destensada. Estamos acostumbrados a que la línea se tense, a que la puntera se doble. Pero, ¿qué pasa si el pez coge el cebo y, en lugar de huir hacia el fondo o hacia un lado, nada directamente hacia ti? Lo que ocurre es que la línea, que antes estaba en tensión, de repente se afloja. La puntera, que estaba ligeramente doblada por el peso del plomo, se endereza de golpe. El indicador de picada, si usas uno, en lugar de subir, cae al suelo. Muchos pescadores ven esto y piensan: «Ah, se ha movido el plomo con la corriente» o «el viento ha aflojado la línea». No, amigo. Eso es, muy probablemente,
Un pez que tiene tu anzuelo en la boca y está nadando tranquilamente hacia tu puesto. Si no reaccionas rápido, tensando la línea y clavando, escupirá el cebo y nunca sabrás que estuvo ahí. Es la picada silenciosa por excelencia. Hablemos del peso que pones al final de la línea, ya sea un plomo para pescar a fondo o una cabeza plomada para un vinilo. El peso es crucial. Un error muy común, sobre todo entre los que empiezan, es usar más plomo del estrictamente necesario. Así lanzo más lejos y se queda quieto en el fondo. Piensan. Grave error. Imagina la escena desde el punto de vista del pez. Se acerca a tu cebo, que parece apetitoso. Lo aspira suavemente. Y en cuanto lo mueve 1 centímetro, siente una resistencia brutal, como si estuviera anclado al fondo con una bola de cañón. Su instinto de supervivencia se dispara. «Esto es una trampa», y lo escupe a la velocidad de la luz. Tú, en la orilla, no has sentido absolutamente nada. El plomo pesado mata la sensibilidad. La regla de oro es usar siempre el mínimo peso posible que te permita mantener el cebo en la zona deseada y en contacto con el fondo. Un plomo más ligero permite al pez coger el cebo con más confianza y te da una fracción de segundo extra para detectar el movimiento antes de que sienta la resistencia. Tu caña no es solo un palo para lanzar lejos. Es una antena parabólica diseñada para captar señales, y la posición en la que la colocas es fundamental para que esa antena funcione correctamente. Muchos pescadores, especialmente en la pesca a fondo, colocan las cañas apuntando casi al cielo. Esto puede ser útil si hay muchas olas o para salvar un obstáculo en la orilla, pero para la detección de picadas es nefasto. ¿Por qué? Porque al tener la caña tan vertical, una gran parte de la línea queda suspendida en el aire, a merced del viento, que la mueve y genera falsas señales. La posición ideal, en la mayoría de situaciones, es con la caña lo más baja posible, casi paralela al agua. Esto minimiza el efecto del viento sobre la línea y crea un ángulo más directo entre la puntera y el cebo. Cada pequeña vibración se transmite de forma mucho más pura. Piensa en ello como si intentaras escuchar una conversación lejana. No te pones de espaldas, te orientas hacia el sonido. Con la caña es lo mismo. Oriéntala para escuchar mejor lo que pasa bajo el agua. Pongamos un ejemplo práctico que todos hemos vivido. Estás pescando carpas o cualquier otro pez desconfiado en un embalse con mucha presión de pesca. Estos peces no son tontos. Han visto todo tipo de engaños. Un pez de estos no va a llegar, aspirar tu boili o tu maíz y salir corriendo como un loco. Eso solo pasa en los sueños. En la realidad, el pez se acercará con cautela. Primero puede que abanique el cebo con sus aletas para ver cómo reacciona. Luego, lo tocará con los barbillones. Después, lo aspirará suavemente, manteniéndolo en la parte delantera de la boca, probando su textura. Si algo no le gusta, lo escupirá en 1/10 de segundo. Todas estas acciones, el abaniqueo, el toque, la aspiración suave, generan microseñales en tu línea, un temblor casi invisible en la puntera, un bip aislado y corto en tu alarma. Si tú estás esperando a que la alarma grite como una loca, te has perdido el 90% de la película. Y lo más probable es que ese pez, después de su análisis, decida que tu cebo es sospechoso y se vaya. Uno de los mayores desafíos para el pescador es aprender a diferenciar la señal real del ruido. Y no me refiero al ruido que haces tú en la orilla, que también es importante. Me refiero al ruido que se transmite por la línea de pesca. El agua nunca está completamente quieta.
Hay corrientes, aunque no las veas en la superficie. El viento crea una brisa que mueve la línea. Un alga a la deriva puede rozar el hilo. Una rama sumergida puede golpearlo. Todas estas cosas generan movimientos en la puntera de tu caña. El pescador inexperto ve estos movimientos y o clava a destiempo, asustando a todo lo que hay alrededor, o se confunde y deja de prestar atención pensando que es solo la corriente. El pescador experto, en cambio, ha pasado horas observando. Sabe distinguir el movimiento rítmico y constante de una ola del temblor nervioso y errático que produce un pez. Sabe que el roce de un alga es un movimiento lento y pesado, mientras que la picada suele ser un toque seco y rápido. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio todos los sonidos te parecen iguales, pero con la práctica empiezas a distinguir las palabras. Vamos a profundizar en la técnica de leer la puntera. Como decía antes, no se trata solo de ver si se dobla. Hay todo un abanico de señales que nos puede dar. La primera, y la más obvia, es la flexión o trancazo. Esa no tiene pérdida, pero luego están las demás. Por ejemplo, las vibraciones. La puntera empieza a temblar rápidamente. Esto suele indicar que un pez pequeño está mordisqueando el cebo, o que un pez más grande lo está probando con los labios. Otra señal clave es la destensada, cuando la puntera se endereza de repente. Ya hemos hablado de ella. Es una picada clara de un pez que nada hacia ti. Y luego está la más sutil de todas, el desplazamiento lateral. La puntera no se dobla ni se endereza, sino que se mueve ligeramente hacia la izquierda o la derecha. Esto ocurre cuando un pez coge el cebo y se mueve paralelo a la orilla. Es una señal casi imperceptible, pero si estás atento, la verás. Requiere máxima concentración y conocer tu equipo. Tienes que saber cómo se comporta tu puntera en reposo para poder identificar cualquier anomalía. El segundo error garrafal, y este es un mal de nuestra época, es la distracción. La pesca moderna, para muchos, se ha convertido en una excusa para estar al aire libre mientras miran el móvil. Revisan las redes sociales, contestan mensajes, ven vídeos, y mientras sus ojos están pegados a la pantalla, el espectáculo real está ocurriendo en la puntera de su caña. Una picada fantasma, un toque sutil, dura una fracción de segundo. Es una ventana de oportunidad que se abre y se cierra en un instante. Si justo en ese momento estabas mirando una foto en Instagram, ya la has perdido. El pez ha tocado, ha notado algo raro y se ha ido. Y tú ni te has enterado. La pesca de verdad, la que busca estas señales sutiles, requiere una concentración casi meditativa. Tienes que estar presente, aquí y ahora. Tus sentidos deben estar enfocados en la caña, en la línea, en el agua. Hablar con el compañero está bien, pero sin perder de vista el equipo. El móvil, sinceramente, mejor en el bolsillo y en silencio. O lo usas para hacerle una foto al pez que has pescado gracias a tu atención, o te hará perderlo. No podemos olvidarnos del montaje, la parte final de nuestra línea, lo que está en contacto directo con el pez, es absolutamente crítica. Puedes tener la mejor caña, el mejor trenzado y la máxima concentración. Pero si tu montaje es tosco, el pez lo va a rechazar. Un bajo de línea demasiado grueso y visible, por ejemplo. En aguas claras, un pez receloso lo verá a kilómetros y no se acercará. Un anzuelo desproporcionadamente grande para el cebo que estás usando. El pez lo notará al instante en cuanto lo meta en la boca. Sentirá el metal frío y duro y lo escupirá. Un plomo colocado demasiado cerca del anzuelo
que genera una resistencia inmediata. Todo cuenta. El objetivo es presentar el cebo de la forma más natural posible. Queremos que el pez lo coja con confianza, que no note nada extraño. Cuanto más fino y discreto sea nuestro montaje, más tiempo tendremos para reaccionar. El pez se tomará su tiempo para tragar, y en ese proceso nos dará señales más claras y duraderas. Un montaje burdo solo provoca picadas fantasmas, toques rápidos y fugaces que son casi imposibles de detectar y clavar. Entonces, ¿cuál es la solución? La primera y la más importante es un cambio de actitud. Tienes que pasar de ser un pescador pasivo a uno activo. Pescar no es tirar el cebo al agua y sentarse a esperar a que suene la campana. Eso es lotería. Pescar de verdad es un acto de observación constante. Es una caza. Y el cazador está siempre alerta. La solución número 1 es la concentración activa. Esto significa que durante tu jornada tienes que dedicar periodos de tiempo, aunque sean de 10 o 15 minutos, a no hacer otra cosa que mirar. Pero no mirar de cualquier manera. Fija tu vista en un punto. Puede ser la puntera de la caña, pero a mí me gusta más mirar el punto exacto donde la línea entra en el agua. Cualquier toque, por pequeño que sea, crea una pequeña onda, un movimiento anómalo en la superficie. A veces, verás la línea saltar o moverse lateralmente antes incluso de que la puntera reaccione. Entrena tu vista para detectar esos cambios. Olvídate del entorno por un momento y céntrate solo en esa conexión invisible con el fondo. Te sorprenderá la cantidad de información que has estado ignorando. La segunda solución es técnica y tiene que ver con tu equipo. Necesitas un equipo equilibrado. Esto no significa que necesites el equipo más caro, sino que todos los componentes deben trabajar en armonía para un fin común: la transmisión de información. De nada sirve tener una caña de carbono de alto módulo supersensible si la combinas con un monofilamento grueso y elástico. Estás poniendo un amortiguador en un coche de carreras. De nada sirve tener el mejor hilo trenzado si usas una caña blanda, parabólica, que absorbe todas las vibraciones. Todo tiene que estar en sintonía. Una caña de acción rápida, de punta, un trenzado fino como línea principal, un bajo de línea de fluorocarbono discreto y del diámetro adecuado, y un anzuelo afilado y del tamaño justo para el cebo. Cuando todo el conjunto está equilibrado, se convierte en una extensión de tu propio cuerpo. Sentirás cosas que nunca antes habías sentido. Es la diferencia entre intentar escuchar música con unos tapones en los oídos y usar unos auriculares de alta fidelidad. El objetivo es eliminar cualquier elemento que absorba o distorsione la señal. Y todo esto se aplica al spinning o a la pesca con señuelos. Se aplica todavía más. En la pesca a fondo, al menos, tienes un punto de referencia visual, la puntera quieta. En spinning, estás en constante movimiento, recogiendo el señuelo. Aquí, las picadas fantasmas son el pan de cada día. La más común es la picada en la caída. Lanzas tu vinilo, y mientras cae hacia el fondo con la línea semitensa, un pez lo ataca. No sientes un golpe. Lo que sientes es que la línea se destensa de repente, o que el señuelo deja de pesar. Si no estás atento, pensarás que ya ha llegado al fondo y empezarás a recoger, sin saber que acabas de tener una picada. Otra muy habitual es el pequeño toque, casi imperceptible mientras recoges. No es un tirón. Es como si el señuelo hubiera chocado con una pequeña rama. Muchas veces es un pez que lo ha golpeado con la boca cerrada o que lo ha seguido y le ha dado un pequeño toque.
Si ignoras esas señales, estás perdiendo el 80 o el 90% de tus oportunidades en spinning. Aquí va un truco de la vieja escuela, pero que funciona de maravilla, sobre todo en spinning o en cualquier modalidad donde sujetes la caña en la mano. Es el truco del dedo índice. Cuando estés recogiendo tu señuelo o esperando una picada, en lugar de agarrar la caña con toda la mano por la empuñadura de corcho o espuma, coloca tu dedo índice directamente sobre el blank, es decir, sobre la vara de carbono desnuda, justo por delante del portacarretes. ¿Por qué? Porque el corcho y la espuma, por muy buenos que sean, son materiales que absorben vibraciones. Al poner tu dedo directamente sobre el carbono, estás creando un puente directo entre la línea y tu sistema nervioso. Sentirás en tu yema vibraciones increíblemente sutiles que de otra manera se perderían en la empuñadura. Es como poner la oreja en la vía del tren para sentir si se acerca. Sentirás el giro de la cucharilla, el fondo rocoso y, por supuesto, el más mínimo coqueteo de un pez con tu señuelo. Es una técnica que requiere un poco de práctica, pero una vez que te acostumbras, pescar sin ella se siente como pescar con guantes de boxeo. Vamos a desmentir otro gran mito de la pesca, una de esas frases de abuelo que hemos oído 1000 veces. Si el pez tiene hambre de verdad, traga con ganas y se clava solo. Esto puede ser cierto para peces pequeños y muy activos en un día de frenesí, pero es absolutamente falso para los peces que de verdad buscamos. Los ejemplares grandes, los trofeos. Un pez grande no ha llegado a ese tamaño siendo estúpido y comiendo a lo loco. Ha llegado a ese tamaño porque es precavido, desconfiado y ha aprendido a identificar el peligro. Las picadas de los peces más grandes y viejos suelen ser, paradójicamente, las más sutiles y delicadas. No se arriesgan, cogen el cebo con una suavidad increíble, lo examinan, lo paladean. Cualquier cosa que les parezca sospechosa, la más mínima resistencia, y lo sueltan. Así que si estás sentado esperando un tirón brutal para pescar el pez de tu vida, probablemente estés haciendo lo contrario de lo que deberías. El pez de tu vida puede que ya haya probado tu cebo hoy, te haya dado una picada fantasma y se haya ido sin que te dieras cuenta. Todo lo que hemos hablado nos lleva a una conclusión inevitable. Para detectar la picada fantasma, lo más importante es un cambio de mentalidad. Tienes que dejar de pensar en ti mismo como alguien que va a pescar y empezar a pensar como un cazador que va a cazar. El pescador pasivo lanza y espera que la suerte le sonría. El cazador activo busca la oportunidad, la provoca y está preparado para aprovecharla en el instante en que se presenta. Deja de ser un espectador y conviértete en protagonista. Cada lanzamiento es una pregunta que le haces al agua, y cada vibración, cada movimiento de la línea es una respuesta. Tu trabajo es interpretar esas respuestas. Este cambio de chip lo es todo. Te obliga a estar más concentrado, a ser más observador, a pensar constantemente en lo que estás haciendo y por qué. La pesca deja de ser una actividad de azar y se convierte en un juego de estrategia e inteligencia. Y te aseguro que es infinitamente más gratificante. Para terminar, quiero proponerte un ejercicio práctico para tu próxima jornada de pesca. No tienes que hacerlo todo el día, solo durante un rato. Elige un periodo de 15 minutos. Durante ese tiempo, vas a hacer lo siguiente. Monta tu equipo de la forma más sensible que puedas. El plomo más ligero posible, la línea bien afinada, el bajo discreto. Lanza tu cebo. Y ahora viene lo importante. Durante esos 15 minutos, no vas a hacer absolutamente nada más que observar. Nada de móvil,
Nada de charlas, nada de mirar el paisaje. Tu única misión en el universo es mirar la puntera de tu caña, o el punto donde la línea entra en el agua. Concéntrate como si tu vida dependiera de ello. Intenta memorizar el ritmo normal de los movimientos causados por el entorno. Y busca la anomalía. Te apuesto lo que quieras a que vas a ver cosas que nunca antes habías visto. Pequeños tics, vibraciones, desplazamientos. Puede que no claves ningún pez, o puede que sí. Pero lo importante es que empezarás a ver ese mundo invisible. Empezarás a entender el lenguaje secreto del agua, y ese es el primer paso para cambiar tu pesca para siempre. Así que, como ven, la pesca es mucho más que lanzar y esperar. La picada que no sentiste no es un mito, es una realidad que ocurre cada día en cada río y en cada mar. Es la comunicación silenciosa del pez. Es el 90% del juego que la mayoría de la gente se pierde. El verdadero cambio en tu pesca ocurre cuando dejas de culpar al día, al tiempo o a la mala suerte, y empiezas a preguntarte, ¿qué señal me he perdido? Ese es el momento en que pasas de ser un aficionado, que depende del azar, a ser un pescador de verdad. Piensa en esto. Cada vez que volviste a casa, bolo, diciendo que no picaban, probablemente tuviste la oportunidad de clavar el pez de tu vida. Pero esa oportunidad fue tan silenciosa y sutil como el movimiento de una aleta bajo el agua. Aprender a detectar estas señales te obliga a estar presente, a usar todos tus sentidos, a conectar de verdad con el medio. La pesca se convierte en un desafío mental, no solo en un ejercicio de paciencia. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que te vuele la cabeza tanto como a mí en su día. Si es así, revienta ese botón de like, suscríbete para no perderte nada más y lo más importante, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la picada más sutil que has logrado detectar? ¿O sigues siendo de los que creen que si no tira con fuerza, no es picada? Vamos a abrir debate